Hablemos de la Odisea de Christopher Nolan. Ni siquiera los dioses. ¡Que no se desvíe! Ayer fui al cine a ver la nueva película de Christopher Nolan, La Odisea, y salí con una sensación muy clara. Estamos ante un espectáculo visual narrativo como no se ha visto en los últimos años. La verdad me sorprendió muchísimo más de lo que esperaba. Sabía qué esperar técnicamente de esta película, pero en el transcurso de las casi 3 horas que dura, me sorprendió visualmente lo espectacular que es esta película. Y eso que no logré verla en una pantalla de 70 milímetros IMAX como lo hubiese querido Christopher Nolan. Sin embargo, tratándose de Nolan, las expectativas siempre están por las nubes y el debate está asegurado. Si logra adaptar este gran mito griego sin perderse en el camino, si no tropezó con las mismas piedras que la gente le señalan en la mayoría de sus películas, tantas preguntas, tantos señalamientos que se hicieron antes de estrenarse la película. Algunos podremos contestarlos en este video y otros pues los tenemos en conversación en los comentarios, los que ya pudieron ver esta película. Acompáñenme en este video para que hablemos un poco de ella. Para empezar hay que decirlo sin rodeos. El apartado visual y de escala en esta película es descomunal. Junto con Interestelar se posiciona como la propuesta más fantástica y ambiciosa de toda la filmografía de Christopher Nolan. El uso de la cámara, la textura de la imagen, la inmensidad del mar y los escenarios naturales te atrapan de principio a fin con cada plano que se presenta en la película. Y es que no es extraño que esta película se esperaba que fuera técnica y visualmente espectacular. Lo que pasa es que las expectativas que teníamos de esta película son superadas cuando logras ver la magnitud que logró Christopher Nolan con esta película. Y eso que no, como les mencionaba al principio, no logré apreciarla con tanta calidad como seguramente se aprecia en una pantalla especial IMAX de 70 milímetros para la cual fue filmada esta película. La batalla, los momentos de acción son espectacularmente brutales en esta película. Tiene una fuerza visceral, una tensión bien medida y un nivel de entrenamiento altísimo. Nadie se interpondrá entre mi casa y yo. Ni siquiera los dioses. ¡Que no se desvíe! De hecho, hay 2 escenas brutales en la película que narrativamente le aportan a la película una tensión tan brutal que parece que estuviésemos viendo una película de terror como tal. Y estas 2 escenas, para los que ya vimos la película, son la escena en la caverna con el Cíclope, el hijo de Poseidón, y la otra en la casa con la bruja Circe. La escena del Cíclope tiene una tensión tan latente que solo podría generar una película de terror en una sala de cine. Y la escena con los cerdos, los que ya vieron la película, es tan brutal que genera una incomodidad cuando está haciendo la transformación que tú dices, wow, cómo ha valido la pena cada centavo que pagué por ver esta película. Así que en cuanto a atención, epicidad, esta película tiene y tiene para todos, porque en el viaje de retorno, sin duda, las escenas de acción, de tensión, las escenas épicas, esta película cumple y cumple a cabalidad total. ¿Qué te recuerda por qué seguimos pagando un boleto cada vez que Christopher Nolan estrena una película en cines? Un rayo. Un fuego. Y es que si algo sabe Christopher Nolan es cómo manejar perfectamente los espacios y el combate sin perder al espectador. No te van a ceder el poder, mi Odiseo. ¿Crees que la vida volverá a ser como era? Ese mundo se acabó. Podríamos hablar por un buen tiempo sobre lo técnicamente grandiosa que es esta película, pero seguramente existen muchos videos pues tirándole flores a lo que ya todos sabíamos, aunque con espectacularidad mostró Christopher Nolan con esta película, técnicamente hablando. Entonces, entre todos lo grandioso visualmente de esta película, sí hay algunos detalles para mencionar de esta película que me gustaría comentarlos en este video para que lo conversemos en comentarios, si están de acuerdo o no conmigo, para que me dejen sus opiniones. Comenzando con lo principal, Christopher Nolan nunca se ha caracterizado por tener diálogos profundos. Esa no es una de sus características más importantes o más destacadas de toda su filmografía. No se le conoce como ser un director con diálogos profundos. De hecho, los mejores diálogos creo que se lo dio a John Leguizamo, quien es Eumeo, cual tiene unos diálogos muy buenos, lo cual lo hace destacar sobre la mayoría de actores. Y eso que tenemos a medio Hollywood como reparto, lo cual lo hace grandioso esta película, pero bueno, entendiendo que Christopher Nolan no tiene los mejores diálogos, que de hecho en ciertas conversaciones al principio se siente un poco tediosa. Y no soy de
de desesperarme ni nada, pero sí se siente un poco pesada narrativamente porque los diálogos no acompañan, no son tan destacados que tú te puedas entretener, lo cual me lleva al siguiente punto, el ritmo. Y es que si Christopher Nolan es duramente criticado es por sus pésimos finales, y no digo que esta película tenga un pésimo final para nada en lo absoluto, pero sí prolonga tanto el final que la película llevaba un ritmo que, si bien es cierto no perfecto, cuando tiene que hacer el tercer acto se vuelve tan denso, lo alarga tanto. Yo creo que se puso a haber ahorrado unos 20 minutos, hubiese quedado perfecto. Está como por llegar el final, como cerrar el tercer acto, que espectacular, porque sí, tiene un muy buen tercer acto, emotivo, congruente. De hecho, hay algo muy Christopher Nolan, lo que ya vieron la película con el arco, se van a acordar con el trompo de Inception, es muy Christopher Nolan. La verdad que no es un mal final, pero si bien es cierto, si algo se le critica a Christopher Nolan es que no sabe hacer finales, o sus finales no son perfectos, y esta película pues no es la excepción. Traerá eso y más. Otra cosa, y es que me parece que el acompañamiento musical, si bien no es malo, tampoco es perfecto. El soundtrack de las batallas está muy bien logrado, pero siento que no tiene esa epicidad que podrías esperar de una película de este calibre. No sé si solo fui yo el que no conectó musicalmente con esta película. Con las batallas no son malas, de hecho hay un momento de la invasión a Troya que sinceramente el acompañamiento musical me acordó a la tercera película del Caballero de la Noche, la tercera película de Batman, cuando regresa a Ciudad Gótica. Esa epicidad que cumple, pero no termina siendo tan icónica para que tú la recuerdes posteriormente a cuando termina la película como una escena con un acompañamiento musical brutal. Quiero dejar claro que no es malo, pero pudo haber sido un poco más épico, siendo quien es su compositor. Me gustaría hablar también de lo que generó tanta polémica antes de que se estrenara la película: la famosa inclusión forzada y el wokeismo en la película. Sí hay inclusión forzada, sí es un poco woke, pero no es tan excesivo como para que te saque de la ficción de la película. Si no eres de los que se clavó directamente con este punto, pues vas a disfrutar la película, incluso teniendo estos puntos que se le criticaron, pero que la verdad no son tan importantes. Narrativamente hablando, no afecta para nada a la película. Los dioses no hablan de maneras que entendamos. ¿Quién no entiende el dolor? O la sangre. Los dioses te dijeron. Los desafío entonces. Si hay algo que tengo que comentar con ustedes y a ver si están de acuerdo conmigo, lo que sí me llamó mucho la atención y no me gustó tanto es que convirtiera un viaje épico de retorno a casa luego de conquistar Troya, es que convirtiera una epopeya épica, fantástica, griega, y lo cual es este poema de Homero, que es la Odisea, en un viaje de redención de un hombre atormentado por las decisiones de su pasado. Esa humanización que le da Christopher Nolan a Odiseo en esta película, no sé si pero fui yo el que no logró conectar tanto. Yo esperaba un poco más epicidad, un poco más de aventura, y Christopher Nolan no sé si acertó al humanizarlo de esa forma, hacerlo tan sufrido que por veces hasta se vuelve desesperante por las decisiones, y lo atormentado que se ve Odiseo en el poema de Homero. Es atormentado pero por Poseidón. Luego de que deja ciego a su hijo, pues lo atormenta en todo el viaje, y por eso se desvía para la tierra de los gigantes, y por eso tiene que viajar al inframundo, por eso tiene que lidiar con tantos monstruos, por esa decisión, no porque se vea atormentado por un pasado que lo persigue y lo hace sufrir tanto, que necesita un poquito de acompañamiento psicológico. Odiseo, es un detalle. Si a ti no te pareció tan excesivo eso y dices de qué estás hablando, pues seguramente la película te encantó y le diste un 10 de 10 en Letterboxd y no tienes nada que opinar respecto a algunos puntos no tan destacados, pues bien. Pero bueno, yo quería conversar con ustedes lo que me pareció llamativo de esta película, lo cual pues no estoy diciendo que sea una mala película. De hecho, más adelante voy a dar mi opinión y alguna puntuación si algunos están de acuerdo conmigo. Si regresara, tendría que matarlos. Mátalos tú. En resumen, La Odisea es un espectáculo visual en categoría superior. De hecho, no sé qué película se le podría acercar visualmente hablando a esta nueva producción de Christopher Nolan. Visualmente, pues, ¿qué se puede decir? Si lo lograste ver en real IMAX de 70 milímetros, para la cual fue pensada la película, que visualmente no tengas absolutamente nada que poder tacharle o comentar negativamente sobre esta película. Pero sí tiene esos detalles. El ritmo no es malo, pero tampoco es perfecto. Los diálogos, pues, se vuelven un poco tediosos, lo cual hace que ese ritmo se caiga un poco. Son malos, pero bueno, se sabe que Christopher Nolan no se caracteriza por tener los mejores diálogos de toda la ficción.
producción. Y esta película es un claro recordatorio que cuando Christopher Nolan se propone realizar una magna producción a escala épica, lo logra. Y para este tipo de hitos solo existe una persona, y esa es Christopher Nolan. Entiendo su reinterpretación valiente de humanizar a Odiseo con estos detalles de ritmo, de algunos diálogos, narrativa y características que más se le señala a Christopher Nolan, que es alargar o prolongar mucho sus finales. Pues yo le daría a esta película, si fuese una puntuación en el Nolanómetro, es decir, dentro de la filmografía de Christopher Nolan, le daría un 8, fácilmente un 8, porque para mí hay una o dos que son mucho mejor narrativamente hablando que la Odisea. Pero si tuviese que calificarla como una película en general, le daría un 9, un sólido 9, porque visualmente es una producción que seguramente no veremos en años, a menos que Christopher Nolan se anime a hacer alguna producción que para los que somos fanáticos de él, porque el hecho de que le mencione algunos puntos negativos no quiere decir que no sea uno de mis directores favoritos, pues a ver qué prosigue para Christopher Nolan. Pero déjenme en sus comentarios si ya lograron ver esta película, si van a pasar de ella porque cayeron en ese hate sobre la inclusión y el wokeismo. La verdad que no pierdan la oportunidad de ver esta película en cines, que sin duda alguna el boleto que estás pagando para ver esta película en cines vale cada centavo invertido en él. Traerá eso y más. Soy Eric Meraz y Cine Sección. Nos veremos muy pronto.